Hola y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Arte en Femenino. Yo soy Sofía y hoy estamos estrenando este nuevo formato en este espacio que es la sala de mi casa. Pásale. Ya no sé si cuenta esto como un podcast o si esto es un video y ya. Iremos viendo. Y hoy te voy a platicar desde una perspectiva feminista sobre las brujas, la casa de brujas y el papel del arte en la casa de brujas. La figura de la bruja, que es compleja y que es polémica, nos ha acompañado desde nuestra cultura durante siglos. Seguido pensamos en ellas como personajes de cuentos o quizá mitos antiguos, pero la historia de la casa de brujas se relaciona mucho más con nuestro mundo actual de lo que pensamos. Al menos esta es la tesis de Silvia Federici, que en su libro El Calibán y la bruja, que es la principal referencia de este episodio, y lo tengo justo aquí, plantea como un necesario para instaurar sistemas e ideologías políticas alineadas con el capitalismo y con el sexismo estructural de la actualidad. Pero empecemos por el principio, porque contrario a lo que se cree, la caza de brujas tuvo lugar en la Edad Moderna, a partir de mediados de 1400 y hasta finales de 1700. Normalmente relacionamos esta parte de la historia con la Edad Media porque en cierta manera la relacionamos con esta época de ignorancia, sumisión femenina, pero resulta que en realidad muchas mujeres ejercían trabajos que requerían prácticas y conocimientos profundos sobre la naturaleza, sobre la ciencia, sobre el cuerpo humano. Eran curanderas, eran médicas, el conocimiento del parto, subsistencia, por ejemplo, pues era un dominio exclusivo de mujeres. Ellas sabían de remedios, de tratamientos para la mujer, para el embarazo, los bebés y el aborto. Pero también fueron trabajadoras del campo, hacían cerveza, pan, queso y conocían así las propiedades de las plantas y los minerales. Y estos implicaban procesos artesanales que necesitaban un arduo esfuerzo físico prolongado y sobre todo un conocimiento práctico respaldado por generaciones de otras mujeres trabajadoras. Entonces, ¿qué pasa? En el tránsito del feudalismo hacia el capitalismo nos encontramos con un momento marcado por inestabilidad, por muertes masivas por causa de la peste y sobre todo resistencia social a estos nuevos sistemas económicos. Y las mujeres en la Europa medieval tenían mucho poder político y social disruptivo, y esto era gracias a la magia, que era conocimiento precientífico heredado de mujer a mujer, que desde nuestra realidad podemos identificar como tal, pero lo desconocido y las categorías impuestas para explicarlo condicionan el contacto con ello. Esta sociedad creía en la magia y eso hacía que existiera. Y cuando mucha gente creía en la magia, establecer el capitalismo, según Federici, era difícil, porque la magia era una manera de conseguir algo a cambio de nada, sin trabajo, sin reglas y límites estrictos, que digamos, por ejemplo, el capitalismo requiere para organizar el trabajo. Federici definía la magia como el rechazo al trabajo en acción, así como define el objetivo de una sociedad capitalista como el de transformar la vida en la capacidad de trabajar. Entonces, ¿cómo se construye un capitalismo en estas circunstancias? Mediante la ruptura del poder de las mujeres. Básicamente todo lo que pensamos comúnmente de las brujas históricas viene de un libro de 1487 llamado Maleus Maleficarum, conocido también como el martillo de las brujas. Y este es el más importante documento histórico sobre la brujería en ese periodo y es considerado uno de los libros que más impacto ha tenido en la sociedad de la historia occidental. De hecho, fue el segundo libro más circulado por Europa durante al menos 300 años y se trata de un manual para identificar, capturar, interrogar y castigar a las culpables de brujería. Fue escrito por el alemán Heinrich Kramer o Enrique Kramer, que era un inquisidor católico que cumplía el trabajo de identificar herejes y enemigos de la iglesia por su país y pues tenía una muy buena reputación dentro de la iglesia, por lo que este texto fue planteado como una declaración de las posturas propias de la Iglesia Católica sobre la brujería y las brujas. Se define por primera vez que solo las mujeres eran quienes practicaban la brujería, declarando, incorrectamente por cierto, que la palabra fémina deriva de fe y minus o minus y por lo tanto significa sin fe. Por esto, a pesar de que en la historia de la iglesia se ha creído que la hechicería y quienes podían hacer uso de ellas podían ser tanto hombres como mujeres, a partir de la publicación del Martillo de las Brujas, las personas acusadas de brujería eran casi exclusivamente mujeres. Y esto es resultado de una intención muy activa, muy consciente del autor, quien al hablar de las brujas hablaba de las mujeres en general. Y que entonces cuando hablaba de exterminar completamente a las brujas se refería a exterminar completamente a las mujeres. Y no es algo que trate él de esconder en su libro o que yo estoy tratando de demostrar de manera exagerada. Por ejemplo, Kramer define a las mujeres como una enemiga de la amistad, un castigo ineludible, un mal necesario, una tentación natural,
un peligro doméstico y un mal de la naturaleza pintado con sus hermosos colores. O también declara que toda la brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable. La superstición se encuentra ante todo en las mujeres y la mayor cantidad de los brujos son del sexo frágil, porque las mujeres son más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia, y todos los reinos del mundo han sido derribados por mujeres. Y aunque de hecho en este momento de la historia se consideraba herejía el creer en la existencia de la brujería, este señor, teniendo las conexiones y la reputación que tenía, viaja a Roma y le propone al Papa del momento, que es Inocencio VIII, su perspectiva y sus planes respecto a la brujería. Y él está de acuerdo. Entonces el Papa crea un nuevo documento oficial que declara a la existencia de las brujas como herejes, y entonces otorga la autoridad explícitamente a la Inquisición para cazarlas y perseguirlas de la manera que a ellos les pareciera apropiada. Lo peor es que eventualmente la Iglesia Católica rechaza estas ideas de Kramer y completamente su libro, 3 años después de que se publicara. Se declara inadecuado, inexacto, muy poco ético, pero ya era demasiado tarde, porque a pesar de esto, el libro ya era una sensación y más que nada era una verdad reconocida y compartida. Y con esto empieza la caza de brujas sistemática e institucional, que sigue existiendo en nuestros tiempos. Porque más que una iniciativa unificada por una única autoridad, la persecución de las brujas es un fenómeno que ocurrió esporádicamente siguiendo un mismo patrón a través del tiempo. Enrique Kramer plantea sus opiniones desde la teología como si fuera una nueva ley respaldada por el propio Papa, porque estas instituciones de gran poder hicieron permisibles daños y tratos inhumanos a través del miedo y la intimidación. Y solo para mencionar brevemente qué decía esta ley, cuáles eran sus posturas, declaraba que las mujeres firmaban el libro del diablo para conseguir los poderes propios de las brujas, que enlistó como la capacidad de volar y teletransportarse, dar a luz a demonios, evitar erecciones, causar impotencia sexual en los hombres, o el quitarles el pene por completo, transformar hombres en animales, causar enfermedades, matar niños, matar ganado a través de maldiciones, causar tormentas, destruir plantaciones y lanzar rayos a hombres y animales. Y si nos damos cuenta, hay 2 naturalezas de sentido detrás de todos estos posibles cargos. El primero es que se basaban alrededor de los trabajos médicos y de cuidado en los que la mujer había predominado por años. Y el otro es que se basa en situaciones que desde la duda y el miedo impuesto y la pura casualidad facilitaban que cargos falsos inculparan a miles de mujeres inocentes. Y entonces los procesos pertenecientes de los oficios dominados por las mujeres fueron considerados del diablo. El aborto, la anticoncepción de la época fueron criminalizados y se le quitó a las mujeres el control sobre la partería y sobre la medicina, que quedaron completamente a manos de los hombres. Todo esto para atar a la mujer a la esfera doméstica, incluso más que antes. Y se esperaba de ella solo el trabajo reproductivo y de crianza. Y es muy evidente el vínculo entre los cargos de brujería y la subordinación de las mujeres a este papel reproductivo, acusadas de sacrificar niños, de involucrarse sexualmente con el diablo, de causar impotencia. Y justo en su intención de señalar cómo Marx no consideró más allá del hombre trabajador, Silvia Federici dice que las casas de brujas fueron una forma de acumulación primitiva, que es un término acuñado por el propio Marx, que se refiere a la violencia de apropiación o el robo de recursos, que fue clave para dar inicio al capitalismo, porque el resultado de estas políticas que duraron 2 siglos fue la esclavización de las mujeres a la procreación, definiendo a las mujeres en términos de madre, esposa, hija o viuda, ocultando su condición de trabajadoras. Y Federici no está diciendo que la caza de brujas fue un complot de los hombres para establecer el capitalismo maligno, pero sí establece que estas cambiaron enormemente la forma en la que se veía a las mujeres y que esto benefició a un orden social y económico en específico que tal vez deberíamos de cuestionar. Y la creencia de las brujas y su caza fue a partir de una construcción de ellas, una construcción narrativa, ideológica y visual. Y como siempre insisto, la historia es un relato ilustrado, por lo que una manera en la que entendemos, identificamos, conmemoramos y construimos los sucesos históricos que han marcado nuestra realidad ha sido a través del arte. Y entonces, a mano del Renacimiento, estas como Alberto Durero se inspiran directamente en el martillo de las brujas para representarlas en ilustraciones como mujeres mayores, jorobadas, hegemónicamente feas, acompañadas de símbolos representativos de figuras como el diablo, la cabra o en pequeños demonios. También tenemos la escoba, que es uno de estos objetos con los que más se vincula a la bruja y que fue relevante por un lado porque representa un objeto de limpieza y por lo tanto de cuidado doméstico, pero por otro lado
porque su forma se asemeja a un miembro masculino que la bruja monta generalmente desnuda y de noche. En 1600 y 1700 tenemos ejemplos de panfletos y de grabados que registraban estos descubrimientos de brujas y las representaban de nuevo como mujeres mayores llevando a cabo rituales, cenas, bailes con el diablo, usando este famoso sombrero de bruja. Y aquí hay dos historias del origen de este símbolo. Una de ellas tiene que ver con las mujeres cerveceras inglesas, las Brewsters, que usaban sombreros altos y puntiagudos como una especie de uniforme. De hecho, algunas de estas cerveceras indicaban con una escoba sobre la puerta que había cerveza disponible, lo que nos da otra relación más de la escoba y la condición de la mujer trabajadora. Pero la segunda hipótesis alrededor del sombrero tiene que ver con el antisemitismo medieval, donde a los judíos se les obligaba a usar sombreros puntiagudos para ser identificados, y justo esta imagen se fusionó con el estereotipo de la bruja, lo que hizo después Disney con sus brujas y villanos. En 1812 se publicaron por primera vez los cuentos para niños de los hermanos Grimm, que fueron ilustrados por Arthur Brackman, que incluyen historias como Hansel y Gretel, Blancanieves, y que de hecho no fueron como tal un invento de los autores, sino que fueron ellos quienes escribieron estas historias que se contaban de manera oral por años, ahora publicados para las masas. Y aunque la intención... Hola Rila, saluda. Y aunque la intención era entretener a los niños y enseñarles una lección simple sobre moralidad, la figura de la bruja se antagoniza y se instrumentaliza como alguien a quien temer. Y esta nueva figura literaria del personaje de la bruja a finales de 1800 inspira a John William Waterhouse, es uno de los fundadores del movimiento prerrafaelita, que trabaja como un tema de gran interés a las brujas y lo representa correspondiente a su estética prerrafaelita e inspiraciones literarias de una manera hermosa, pero el gran tema que atraviesa este movimiento quizá aún más que otros eran las mujeres poderosas, bellas y por lo tanto peligrosas. Construyen pictóricamente este nuevo concepto de feminidad como un contrario al ideal de la mujer doméstica. Construyen a la mujer fatal, una mujer malvada, empeñada a seducir a los hombres y llevarlos a la ruina y la condenación. Entonces ahora las brujas no eran solamente mujeres viejas, malignas, feas, que al agruparse presentaban un riesgo para el hombre, ahora eran mujeres jóvenes, hermosas, sexualizadas y con mucho poder. Curiosamente, las brujas siempre son mujeres cuya encarnación de la feminidad de alguna manera transgrede los límites aceptados por la sociedad, o son demasiado mayores, o demasiado poderosas, o demasiado agresivas, o demasiado vanidosas, demasiado indeseables. Y no fue hasta 1900 que la brujería se convirtió en un tema socialmente adecuado, el cual autores podían explorar desde la fantasía. Y la primera obra literaria que intencionalmente plantea una alternativa de esta figura de la bruja, buscando además eliminar el estigma alrededor de la palabra, fue el libro de L. Frank Baum, El Mago de Oz. Un libro que no solo tenía una alta representación de brujas, sino que estaba dirigido a infancias y proponía que las brujas podían ser buenas o malas dependiendo de sus decisiones, creando así un totalmente nuevo arquetipo de brujas, distanciándose intencionalmente de la ideología religiosa. Y yo creo que la nueva bruja del Mago de Oz es un punto de coyuntura que resulta en una gran cantidad de brujas buenas en los medios populares hasta los 70s. Tenemos a Mary Poppins, que fue escrito en 1933 por una mujer bajo un seudónimo masculino, Pamela Lydon Travers. En los 60 tenemos a la serie de comedia hechizada sobre una ama de casa que esconde que es una bruja, o Sabrina la bruja adolescente, que inicia como un cómic en el 62. Y entonces el personaje de la bruja se diversificó tanto para finales de los 90, con personajes buenos como Kiki, malos como Nancy de The Craft, o más complejos como Hermione, pero que definitivamente se comienzan a naturalizar como personajes ficticios de la cultura popular. Y es muy significativo cómo el relato de la bruja cambia al avanzar hacia la modernidad, porque en lugar de reconocer la persecución como un episodio de violencia sistémica contra las mujeres, la ficción ha transformado las víctimas en personajes mitológicos o demoníacos que las separan de la realidad de alguna manera. Se convierten en un disfraz de Halloween más. En el cine y en la literatura, cuando se habla del crimen de la brujería, seguido vemos representaciones que después de mostrarnos la crudeza de la tortura, la persecución, concluyen con la revelación de que estas mujeres eran efectivamente brujas, que firmaron este libro del diablo o que tenían estos poderes sobrenaturales. Y esto es problemático por varias razones.
Por un lado, refuerza la idea de que la caza de brujas estaba justificada porque en estos relatos las brujas existían como amenazas reales. Así, se reescribe la historia y se invalida el dolor de miles de mujeres que fueron perseguidas injustamente. Y por otro lado, cuando el relato decide que todo fue ficción, incluso el sufrimiento, también niega la brutalidad que estas mujeres vivieron. Ambas interpretaciones contribuyen a borrar la realidad histórica de violencia y control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, porque esto fue real y esto es ficción. Entonces podríamos plantearnos una pregunta muy válida. ¿Estas mujeres que fueron acusadas y sentenciadas por cargos de brujería tenían en realidad estos poderes y saberes mágicos otorgados por el diablo? La respuesta es no. La realidad es que no hay ni una sola evidencia de los tiempos de las casas de brujas que nos pueda demostrar en la actualidad que las brujas eran de hecho practicantes de brujería. Y al verlo en retrospectiva es crucial que hagamos esta distinción entre ser poderosa y ser percibida como poderosa. Muchas de las mujeres acusadas de brujería eran principalmente mujeres mayores, mujeres que vivían en la periferia de los poblados, mujeres enfermas, solteras o viudas y mujeres pobres. Mujeres que, contrario a lo que se les acusaba, tenían poco o ningún poder social. Eran en realidad mujeres vulnerables. Y para cerrar quisiera mencionar a algunos artistas que desde su obra comienzan a reivindicar en la modernidad la figura de la bruja. Empezando por Gertrude Abercrombie, que fue una artista estadounidense comúnmente relacionada al surrealismo, a pesar de que ella más bien define su arte como arte boho. Sus motivos más representativos son los gatos, los búhos, paisajes solitarios y las brujas, con las que ella se identificaba profundamente. Estuvo activa para los mediados de los 30 dentro de la escena artística de la región, participó en ferias, exposiciones y concursos y también se acercó a la escena musical del jazz. Se cuenta que era una mujer considerada poco atractiva, independiente o solitaria, que siempre estaba rodeada de gatos y que al ser llamada bruja ella se apropia de esta identidad y vestía faldas largas negras y sombreros puntiagudos de terciopelo. También dentro del movimiento surrealista tenemos a Leonor Fini, argentina-italiana, que fue una artista prácticamente autodidacta y muy autorrepresentativa. En su obra, en la que además vemos su capacidad de transformación y evolución, vemos su perspectiva de la belleza, la libertad y la fuerza femenina que, como decía, podía ser un ángel o una bruja, porque al final era ella misma. Tiene una serie de grabados en los que dibuja a estas brujas en vuelo, creando personajes en ellas, siendo que además de ser pintora, era diseñadora de vestuario. Y finalmente tenemos quizá a las más conocidas, también dentro del surrealismo, las llamadas tres brujas, Leonora Carrington, Remedios Varo y Katy Horney. Se conocen en México a partir del exilio, tenían prácticas colectivas de brujería, de hecho iban juntas al mercado Sonora, aquí en la Ciudad de México, que por si no lo conocen, fue y es el mercado por excelencia de lo esotérico. Puedes hasta el día de hoy encontrar cristales, hierbas, artesanías, lo que busques. Además leían el tarot, tanto Leonora como Remedios diseñaron su propia baraja y tanto Leonora como Remedios, que se hacían llamar brujas, no solamente las representaban como protagonistas de su obra o como parte de un mundo en el que existía la magia, sino que crearon un mundo mágico y una realidad para sí mismas que parece solo tener espacio para brujas y seres fantásticos, porque para ellas no significaba nada más que una verdad. Eran brujas y también eran artistas. Es por esto que desde una reivindicación feminista la figura de la bruja siempre ha sido relevante, como un símbolo de poder femenino, de conocimiento y de autonomía, representaciones de mujeres con agencia, saberes heredados y de una presencia significativa en sus comunidades. Pero al mismo tiempo, e igualmente importante, la bruja también es un registro de la injusticia sistemática contra tantas mujeres, quienes, bajo falsas naturalizaciones de su peligrosidad, fueron sometidas a violencia, tortura y persecución en un contexto de control patriarcal. Y creo que reconocer ambas realidades nos permite darle valor tanto a la construcción simbólica de la bruja como a esta figura que desde niñas se nos plantea como un ser mítico, nos genera curiosidad, temor, quizá empatía, porque la bruja ha moldeado nuestra idea de la feminidad universal y encarna lecciones valiosas para nosotras hoy, porque el verdadero poder de las brujas es el de las mujeres que se sostienen unas a otras en sus luchas. Y aquí terminamos este video que creo que está larguísimo, pero si escuchaste hasta acá, te agradezco mucho. Cuéntame qué te parece este nuevo formato y de qué otro tema te gustaría que platicáramos por acá. Yo soy Sofía y nos escuchamos muy pronto. Bye.